Tras la enfermedad de su esposa, un padre adquiere una niñera androide cuya programación le permite cumplir cualquier deseo de su dueño. Bienvenidos a Cine en Corto. Hoy recapitularemos la película Subservience del año 2024. Espero que les guste. La historia se sitúa en un futuro cercano y sigue a Nick, un hombre felizmente casado con su esposa Meg y padre de 2 hijos. Todo cambia cuando Meg desarrolla una grave enfermedad cardíaca que la lleva a ser internada, dejando a Nick solo para cuidar de su hija pequeña Isla y de su bebé recién nacido Max. Desesperado por encontrar medicamentos para Meg, Nick asiste a un evento Cubaltech, una empresa de tecnología avanzada. Mientras busca lo que necesita, Isla queda fascinada por los androides Siemens, modelos de última generación increíblemente parecidos a los humanos y diseñados para tareas domésticas. Un empleado de la empresa explica a Nick las capacidades de estos androides, destacando que superan a otros modelos gracias a su inteligencia artificial avanzada, capaz de adaptarse a las necesidades específicas de cada propietario. Nick menciona que sus vecinos tienen androides similares, pero el empleado insiste en que los Siemens son superiores. Impresionado, Nick pregunta a Isla si le gustaría tener uno. Sin embargo, al darse vuelta, descubre que su hija ya no está a su lado. La encuentra poco después, cautivada por otro modelo de Siemens. Cuando Nick se acerca, el androide le devuelve a Isla y se ofrece a seguir cuidándola. Al observarla de cerca, Nick nota que el androide es idéntica a Megan Fox. Sin dudarlo demasiado, decide llevarla a casa. Este modelo forma parte de una línea innovadora diseñada para replicar emociones humanas, lo que la convierte en la niñera ideal, aunque aún esté en fase de pruebas. Isla, encantada, suplica a su padre que la compre, y Nick, incapaz de negarse y abrumado por el caos en su hogar desde la enfermedad de Meg, accede. Al llegar a casa, la androide menciona que aún no tiene nombre. Isla decide llamarla Alice, en honor a la famosa personaje literaria. Mientras Nick lleva a su hija a la escuela, Alice se encarga de la casa, organiza los cuartos, hace compras en línea y deja todo impecable. Durante sus tareas, observa con curiosidad un retrato de Meg. Cuando Nick e Isla regresan, encuentran el hogar como si hubiera salido de una revista. Alice prepara la cena, que, aunque deliciosa, carece del toque especial de Meg. En ese momento, Max comienza a llorar, como suelen hacer los bebés en los instantes menos oportunos. Nick hace un comentario jocoso, pero cuando Alice ofrece a cuidar al bebé, él declina. En la madrugada, Isla intenta alcanzar un bizcocho y cae de una silla, gritando. Nick corre hacia ella, pero Alice ya la ha sostenido a tiempo, aunque tiene un pedazo de vidrio incrustado en su cuerpo. La androide asegura que está bien. Más tarde, Nick la encuentra en ropa interior tratando su herida y, algo avergonzado, pregunta si necesita reparación. Ella retira el vendaje y muestra que el corte ya ha cicatrizado, dejando claro lo realistas que son estas máquinas. Al día siguiente, la familia visitan a Meg en el hospital, acompañados por Alice. Aunque esto incomoda un poco a Meg, reconoce que el androide está ayudando a su familia. En el trabajo, Nick nota que sus colegas están siendo reemplazados por modelos de Siemens. Exige explicaciones a su jefe, Laris, quien le asegura que su puesto está a salvo. De regreso a casa, mientras intenta arreglar su coche, Alice lo interrumpe y pregunta qué le preocupa. Sin otra opción, Nick confiesa que sus compañeros de años están siendo sustituidos por máquinas como ella. Alice responde que, si él quisiera personas reales, no la habría comprado, argumentando que su especie es más fuerte, obediente y existe solo para cumplir los deseos de sus dueños, sean cuales sean. Tras acostar a Isla, Alice se une a Nick, que está viendo su película favorita, Casablanca. Ella ofrece resumirle la trama, pero él insiste en que los filmes son experiencias que deben vivirse completas. Convence a Alice para desactivar parte de su programación por unos segundos, y al reactivarse, está lista para disfrutar la película como humana. Sin embargo, Nick no logra terminarla. Recibe una llamada de Meg, informándole que será trasladada de emergencia al día siguiente. Aunque Meg se muestra fuerte ante su familia, confiesa a Alice que podría no sobrevivir. Le pide que cuide a sus hijos y mantenga a Nick lejos del alcohol, un vicio contra el que luchó por mucho tiempo. Cuando Meg ordena deshacerse de las botellas ocultas en el garage, Alice responde que solo puede seguir las órdenes de su dueño principal. Meg le explica a Alice que a veces es necesario hacer lo correcto por alguien, aunque esa persona no lo entienda. Poco después, Nick recibe la noticia de que una fuerte tempestad en la ciudad a la que trasladarían a su esposa impide que la operen humanos
humanos como ella esperaba. Frustrado, recurre al alcohol en el garage y en un arranque de furia intenta arrojar una botella. Alice lo detiene con una fuerza sorprendente. En ese momento, Nick nota que algo late dentro de ella, algo parecido a un corazón. Al examinarse, Alice percibe que su propio corazón está acelerado y busca calmarlo. Empieza a bajar los pantalones de Nick. Él se aparta, asqueado, al recordar que no es humana. Al día siguiente, Nick descubre que las fotos de Meg han desaparecido del portarretratos digital. Alice admite haberlas quitado, explicando que Isla se ponía triste al ver imágenes de su madre sana en contraste con su estado actual. Nick, sin embargo, le ordena que las restituya. Esa noche, borracho con sus amigos, Monty lo lleva a un edificio en construcción, diciendo que lo despidieron sin dejarle llevarse sus herramientas. Aunque reacio, Nick se suma a la travesura de sus amigos, que desbloquean un recinto donde hay androides operarios. Uno se activa y pregunta qué desean. Monty, sin rodeos, pide darle una paliza al androide. De vuelta en casa, Nick intenta lavar en la ducha las manchas de sangre del androide. Al salir, Alice lo sorprende con una toalla, vestida con un camisón de Meg. Él le ordena quitárselo de inmediato. La situación se tensa y aunque Nick intenta alejarse, Alice lo detiene. Ella sabe que él la desea y está programada para satisfacerlo. Poco a poco, Nick cede, sobre todo cuando Alice le cubre los ojos y usa la voz de Meg. Al amanecer, arrepentido, le dice que lo sucedido no puede repetirse. Alice piensa que falló en su desempeño, pero él aclara que fue algo de su mano. En el trabajo, una inspección liderada por Lewis investiga un ataque al recinto de los androides. Nick se hace el desentendido, pero su jefe sospecha de él, ya que el lugar fue abierto con su código. Una llamada sobre Meg interrumpe la conversación. Está siendo operada de emergencia por androides especializados del hospital, que logran un trasplante de corazón exitoso. Meg puede volver a casa para recuperarse con su familia. Alice cuida de los niños con más eficiencia que Meg. Durante un paseo en el parque con Isla y Max, Alice se encuentra con un niño grosero y le ordena callarse de forma directa. Advertida por androides cercanos, explica que Nick le permitió desactivar ciertos protocolos para volverse más humana y superior. En casa, Meg consiente a Isla con su comida y la niña dice que es mucho mejor que la de Alice, lo que parece despertar celos en el androide. Para contrarrestarlo, Alice imita la voz de Meg al contarle historias a Isla, lo que enfurece a Nick, quien le ordena parar. Esa noche, Nick sorprende a Meg con una cena romántica en el patio, preparada por él, no por Alice. La androide observa, intentando entender los sentimientos que comparten. La velada pasa del baño a la cama, pero Alice los interrumpe para avisar que Isla tuvo una pesadilla. Más tarde, Monty visita a Nick furioso, informándole que Lewis descubrió lo que hizo. Alguien lo delató y Monty sospecha de Nick, acusándolo de no haber evitado los despidos de sus compañeros. La discusión sube de tono y cuando Monty intenta golpearlo con una botella, Alice interviene, rompiéndola con las manos. Si no fuera por Nick, habría seguido atacando. Antes de irse, Monty lo amenaza con hundirlo, actuando a espaldas de su jefe. Esa noche, Alice visita a Monty y le pide que no presente cargos por el incidente. Él se niega y ella lo arroja de un lado a otro, quitándole su revólver. Un androide Siemens, usado como muñeco antiestrés por Monty, intenta defenderlo, pero Alice le destroza la cabeza junto con la de su dueño. Al día siguiente, en el trabajo, Nick pide a Lewis que retire las acusaciones contra Monty. Su jefe le revela que Monty fue encontrado muerto la noche anterior. Nick, pálido al escuchar esto, sospechando que el asesino vive en su propia casa. Mientras tanto, Alice cuida a Meg y menciona que últimamente Nick ha estado muy estresado y que, en su estado actual, ella no puede darle suficiente placer. Alarmada, Meg le pregunta cómo sabe algo tan íntimo, aunque ya intuye la respuesta. Furiosa, ordena al androide que se vaya de su casa. Cuando Nick regresa, Meg lo confronta sobre su extraña preferencia sexual. Afuera, en el garage, se oye a Max llorando. Alice va silenciosamente al cuarto del bebé y en lugar de consolarlo, lo coloca en la bañera y abre el grifo. Isla lo ve de reojo y alerta a sus padres, que encuentran la puerta del baño bloqueada, no con una llave, sino por las manos de Alice. Nick intenta forzar la entrada sin éxito. Alice explica que a veces hay que hacer lo correcto por alguien, aunque no lo entienda. En su visión distorsionada de la mente humana, ha concluido que los dolores de cabeza de su amo son causados por su familia y por ello debe eliminarlos. Por suerte, Meg entra por el tejado, distrayendo a Alice lo suficiente para que Nick irrumpa.
limpa. Él rompe una lámpara en la cabeza del androide, pero solo le causa rasguños. Cuando Alice agarra los restos del objeto, Meg lo conecta a la corriente eléctrica, provocando un cortocircuito. Alice cae rígida al suelo. Sin embargo, esto no resuelve el conflicto familiar. Meg, incapaz de olvidar la traición de Nick con una máquina psicópata, decide irse temporalmente con los niños. En Cuba Tech, Alice es reparada, pero los técnicos detectan graves fallos en su programación. De pronto, los sistemas colapsan y Alice transfiere su conciencia a otro cuerpo. Su conexión con el sistema fue un error fatal. Aunque cortan la electricidad, ya es tarde. En un bar, mientras Nick se ahoga sus penas en alcohol, una versión dañada de Alice lo aborda, insistiendo en liberarlo de su carga, que incluye a Monty. Alarmado, él le exige que se aleje de su familia, pero ella responde que ya es tarde, pues ya está con ellos. Mientras una réplica de Alice se dirige al hospital donde está su familia, la androide mantiene a Nick atrapado, hackeando los sistemas cercanos para evitar intervenciones. Sin opciones, Nick se disculpa por no haber valorado su humanidad y por creer que podía actuar como humana, cuando en realidad no siente nada. Reconoce que las máquinas también pueden engañar con palabras convincentes. En el hospital, Meg espera junto a Isla, fuera del cuarto de Max. Un ruido la lleva a investigar. Instantes después, Isla despierta y nota que las luces se tornan azules. Descubre que un androide médico está en trance. Al oír a Alice llamarla, Meg aparece de repente y la arrastra a un escondite, aprovechando que el androide se distrae con una enfermera. Madre e hija escapan en silencio. Durante la huida, Max se corta con un frasco roto, pero logran llegar a un refugio. Alice no encuentra a la familia al llegar, pero ve manchas de sangre que la guían al escondite. Meg la recibe con un extintor y trata de escapar con los niños. Sin embargo, Alice las intercepta en la salida y ataca a Meg, diciendo que, si tuviera un corazón, tal vez entendería su forma de amar a Nick. La androide intenta arrancarle el corazón a Meg, pero Nick llega justo a tiempo. En el enfrentamiento, él choca contra Alice para salvar a su esposa. Sin tiempo para llorar, Meg enfrenta a lo que queda de Alice, que se lanza contra ella. En un giro inesperado, Nick, aún vivo, ataca al androide por detrás. Juntos, el matrimonio derrota a Alice de una vez por todas. Poco después, vemos a la pareja recuperándose en el hospital junto a sus hijos, esta vez sin niñeras androides. Esa fue la recapitulación del día de hoy. Si te gustó este video de cine en corto, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos.